Buenas noches, México. Acabamos de terminar un segundo cateo en el bar Terraza Valentino de Mazatlán, donde hace 37 días un joven de 21 años entró al baño y nunca volvió a salir. Esta vez llegamos con peritos forenses y tecnología que no tuvimos antes. Lo que encontramos conecta directamente al exsecretario de Economía con el jefe de plaza de Los Chapitos que controla la vida nocturna del puerto. Esta noticia es muy delicada, así que déjenme que les sitúe. Carlos Emilio Galván llegó con sus primas la madrugada del 5 de octubre. A las 2:30 se levantó, dijo que iba al baño y nunca regresó. Su prima miró el reloj, 2:30 exactas, esperó media hora. Fueron a buscarlo. Cuando se acercó a los sanitarios, un guardia le bloqueó el paso agresivamente. Ella explicó que buscaba a su primo. El tipo insistió en que no había nadie, pero desde la puerta ya vio zapatos en un cubículo. No eran los de Carlos Emilio. Salió a buscarlo. Al intentar reingresar el personal, la rechazó más de media hora con pretextos cambiantes. Pagaron y se fueron. Marcaron su teléfono. Primero daba tono, después nada. Para cuando presentaron la denuncia, Carlos Emilio llevaba más de 24 horas desaparecido y alguien ya había borrado las huellas. Entramos por primera vez el 24 de octubre. 3 semanas después, el bar había operado 19 noches más. El olor a cloro industrial era penetrante, los pisos brillaban de forma antinatural, paneles nuevos en el plafón, rejillas recién instaladas. Le pregunté al encargado cuándo hicieron mantenimiento. 2 semanas atrás, justo cuando desapareció, desvió la mirada. Videos con hueco de 43 minutos en el momento crítico. Un perito me dijo que era altamente improbable que afectara justo esa ventana. Detectamos un cuarto frío sin cámara, piso húmedo, limpieza profesional evidente. Nos faltaban piezas. Esta vez trajimos equipos de luminol, cámaras térmicas y especialistas forenses. Entramos directo al cuarto frío, levantamos planchas del piso, revisamos drenes con cámaras endoscópicas, apagamos luces, aplicamos luminol, encendimos ultravioleta y ahí estaba. Manchas extensas brillando en azul fantasmal, patrón claro de arrastre desde la puerta hasta el dren, algo pesado que sangra sobre superficie mojada, algo que no levantas, solo deslizas. Levantamos tapas, fibras textiles oscuras, enganchadas en metal, mezclilla. 2 días después llegó confirmación compatibles con el pantalón negro que Carlos Emilio vestía esa noche, pero necesitábamos más. ¿Cómo llegó ahí y quién lo movió? Revisamos registros de acceso electrónico. A las 2:36, 6 minutos después de que Carlos entrara al baño, el lector de la puerta del cuarto frío registró un acceso. Tarjeta fantasma sin empleado asignado. El equipo forense digital rastreó quién la activó. La respuesta lo cambió todo. Se activó desde oficinas del grupo Eleva a las 11 de la noche del 4 de octubre, 5 horas antes de la desaparición, desde la computadora personal del gerente Sebastián Torres. Ordené localizarlo. Torres pidió vacaciones el 6 de octubre, un día después. Teléfono apagado desde hace 2 semanas. Vecinos dijeron que se mudó de golpe. Departamento vacío, desapareció como fantasma. Revisamos la báscula del estacionamiento. A las 2:49 entró un camión que no era el regular. Ticket de entrada, 200 kilogramos. Ticket de salida, 500, 300 kilogramos más. El conductor escribió recolección adicional de orgánicos sin orden programada. Rastreamos el GPS, después de salir no fue al relleno. Parada de 17 minutos en una bodega del grupo Eleva. Después continúa el relleno, revisamos conexiones Wi-Fi. A las 3:12 un teléfono de empleado se desconectó del Valentino y apareció en la bodega, 42 minutos ahí. Ese empleado cobró triple pago esa noche, con justificación de limpieza profunda de emergencia. La cronología era perfecta. A las 2:30 Carlos entra al baño. A las 2:36 la tarjeta fantasma abre el cuarto frío. A las 2:49 el camión entra. A las 2:51 sale con 300 kilogramos más. A las 3:07 llega a la bodega. A las 312 el teléfono se conecta ahí. A las 3:19 el video vuelve a grabar. A las 3:24 el camión sale hacia el relleno. Cada movimiento estaba sincronizado con precisión militar. Eso no se improvisa a las 2 de la mañana, eso se planea con días de anticipación. Cateamos la bodega el 28, fuimos directo al cuarto de mantenimiento, encontramos el mismo olor penetrante pero más concentrado, el piso seguía húmedo, había tambos vacíos y una manguera de alta presión. Aplicamos luminol otra vez, aparecieron las mismas manchas con el mismo patrón de arrastre, encontramos más fibras enganchadas.
Los análisis confirmaron coincidencia total entre el Valentino, la bodega y la ropa de Carlos Emilio. Todos los puntos estaban conectados, pero había algo más que me heló por completo. Apareció un compuesto químico que no se usa en limpieza convencional, sino exclusivamente en morgues para acelerar descomposición. Rastreamos quién lo compró y resultó ser una empresa de limpieza con contrato exclusivo del Grupo Leva. Habían adquirido grandes cantidades exactamente 2 días después de la desaparición. Revisé las nóminas de la bodega. 3 empleados registraron horas extra esa noche con bonos clasificados como traslado urgente de material sensible. El primero ya no vivía en su dirección, se había mudado sin avisar hace 2 semanas. El segundo llegó con abogado y estaba visiblemente nervioso. Le pregunté qué contenían los tambos del camión. Se tensó visiblemente, miró a su abogado, respondió que solo los movió al cuarto. Le pregunté si eran pesados. Hubo una pausa larga. Respondió con voz baja que eran muy pesados. Le pregunté cuántos eran. 2. Le pregunté qué pasó después con ellos. Bajó la mirada hacia el piso. Sus manos comenzaron a temblar. Pidió un receso. Estuvo 20 minutos con su abogado. Cuando regresó, el abogado habló primero diciendo que su cliente no recordaba más detalles y que necesitaba protección legal. Cortó la declaración de inmediato. Ese silencio calculado me dio más respuestas que cualquier confesión y entonces encontramos lo que hizo que Velarde renunciara en 6 horas. Durante cateos en propiedades del Grupo Eleva, entramos a una casa de seguridad en Telería, documentación financiera con transferencias irregulares, pero lo más explosivo estaba en un teléfono desechable con mensajes encriptados que desciframos. Comunicaciones de septiembre, semanas antes de la desaparición, hablaban de reuniones de coordinación sobre protocolos operativos en establecimientos nocturnos, cuotas mensuales, porcentajes de operación. Uno decía textualmente, acuerdo con 40 para Zona Dorada, según lo pactado con el titular, fechado 8 de septiembre, menos de un mes antes. Pero había más evidencia. Encontramos otro mensaje fechado el 4 de octubre, exactamente un día antes de que Carlos Emilio desapareciera. El mensaje fue enviado a las 10:37 de la noche y decía textualmente, disponer esta madrugada según protocolo establecido. No había ningún remitente identificable, pero la hora exacta en que fue enviado ese mensaje coincidía perfectamente con los registros de actividad digital en la computadora personal del gerente Sebastián Torres, la misma computadora desde la cual se activó la tarjeta fantasma apenas media hora después. Ese mensaje específico lo cambió absolutamente todo, porque ya no estábamos investigando un incidente aislado, sino un protocolo operativo completamente preestablecido, con procedimientos claramente definidos y una operación recurrente que requería coordinación precisa entre múltiples actores que sabían exactamente qué hacer cuando llegaba la orden. El Grupo Eleva controla 6 establecimientos en Mazatlán, 2 en Culiacán y 1 en Los Mochis. Según los registros fiscales, mueven más de 50 millones al mes. Ricardo Velarde era el dueño y fue presidente de la Cámara de Restaurantes durante 2 periodos. Tenía acceso directo a secretarios, presidentes municipales y comandantes. Cuando entró al gabinete de Rocha como secretario de Economía, nadie cuestionaba sus negocios, nadie revisaba permisos y nadie auditaba nada. Durante 2 años, ninguna autoridad estatal cateó sus establecimientos hasta que Carlos Emilio desapareció y su madre no se cayó. Pero la vida nocturna tiene otro dueño, Víctor Manuel Barraza Pablos, alias el 40, jefe de Plaza de los Chapitos. El Tesoro estadounidense lo sancionó el 9 de junio por tráfico, lavado, extorsión y secuestros, hijo del Canas, referente del narco que murió en 2023. Lo detuvieron en Cancún en 2021 sin juicio ni condena. En abril lo vincularon con casi 2,900 explosivos en el Guajote, el mayor decomiso de explosivos artesanales en la historia del país. Según Inteligencia Federal, el 40 controla bares mediante extorsión y colusión, opera 2 esquemas, monopolio de vapeadores ilegales, donde quien vende sin autorización desaparece y reclutamiento forzado. Identifican jóvenes en bares, aplican sedantes, benzodiazepinas y ketamina, dosis calculadas para desorientar sin matar, los trasladan a ubicaciones controladas, desaparecen o los integran forzadamente. Están en guerra con la malliza, necesitan gente, los bares son su cantera. Velarde, ocupando simultáneamente la posición de dueño del Grupo Eleva y el cargo de secretario de Economía, tenía una posición privilegiada. Durante 2 años, sus establecimientos operaron sin ninguna supervisión efectiva. No hubo cateos exhaustivos, no hubo auditorías rigurosas, no hubo clausuras, a pesar de las múltiples denuncias que llegaban constantemente. Esa protección coincide exactamente con el periodo en que el 40 consolidó su control sobre la zona.
Los mensajes que hablan de un acuerdo con 40 para Zona Dorada, según lo pactado con el titular, sugieren que existía coordinación directa entre la estructura empresarial de Velarde y la estructura criminal del 40. Los establecimientos funcionaban como espacios controlados para operaciones de reclutamiento y desaparición a cambio de protección territorial, participación en ganancias y cobro de piso que contaba con autorización política. No tengo fotografías de reuniones entre ellos ni grabaciones de llamadas directas, pero tengo establecimientos donde desaparecen jóvenes siguiendo exactamente el mismo modus operandi del 40. Tengo modificaciones arquitectónicas no autorizadas que facilitan movimientos clandestinos de personas. Tengo puertas ocultas construidas desde baños hacia cuartos que no aparecen en ningún plano oficial. Tengo sótanos completos no declarados con salidas directas a callejones que no tienen cámaras. Tengo sistemas de vigilancia que fueron deliberadamente manipulados para crear ventanas sin registro. Tengo personal que recibe pagos extraordinarios en efectivo por trabajos que nadie puede explicar. Tengo mensajes que hablan explícitamente de un acuerdo con 40. Tengo la orden de disponer esta madrugada enviada horas antes de la desaparición y tengo protección política documentada durante 2 años mientras Velarde ocupaba un cargo en el gabinete estatal. Esa convergencia de factores no ocurre por simple accidente. En agosto pasado, 3 jóvenes de Culiacán desaparecieron del bar Torritos Marina, que también pertenece al grupo Eleva. Estuvieron desaparecidos durante 3 días completos. Cuando aparecieron, estaban profundamente desorientados y completamente aterrorizados. Los 3 recordaban estar en el bar bebiendo con normalidad. Después experimentaron una sensación extremadamente extraña, donde todo se movía en cámara lenta. Uno sintió un golpe seco en la nuca, otro vio luces brillantes que lo cegaron. El tercero solo recuerda despertar en un terreno baldío sin saber cómo llegó ahí. Los 3 presentaban marcas evidentes de contención en las muñecas. Los análisis toxicológicos mostraron trazas de benzodiazepinas y ketamina. La investigación se cerró porque aparecieron vivos. Ahora con Carlos Emilio, desaparecido en otro bar del mismo dueño, esos reportes cobran un significado completamente diferente. Es exactamente el mismo patrón operativo, con los mismos sedantes químicos y el mismo dueño detrás. Comenzaron a llegar testimonios clave que nadie se había atrevido a dar antes por miedo evidente. Una vecina del edificio ubicado frente al Valentino nos dijo que la madrugada del 5 vio cuando el camión de basura entró al estacionamiento. Le pareció raro por la hora, eran casi las 3 de la mañana. El camión se quedó casi 10 minutos con las puertas abiertas mientras veía gente con uniformes oscuros cargando algo evidentemente pesado. Un ex empleado del Valentino también se acercó después de ver la cobertura mediática. Había renunciado 2 semanas antes de la desaparición tras trabajar ahí 8 meses. Siempre le pareció extraño que existiera ese cuarto frío sin ninguna cámara de seguridad. Cuando preguntó al gerente para qué servía, le respondió de forma cortante que era para almacenamiento especial y que no hiciera preguntas. Le dejaron muy claro que si quería conservar su empleo, debía enfocarse en sus propias tareas. También notó que ciertos empleados recibían pagos en efectivo que nunca aparecían en recibos oficiales. Cuando preguntó al respecto, le dijeron directamente que se callara si quería seguir trabajando. El ambiente se había vuelto cada vez más amenazante. El 28 de octubre ejecutamos cateos simultáneos en otros 2 bares que habían sido señalados. En el primero encontramos un cuarto de servicio ubicado estratégicamente detrás de la zona de baños, completamente sin cámara y con acceso directo a la zona de carga. El dueño insistió nerviosamente que ese espacio siempre había existido desde que compró el negocio. Le mostramos los planos históricos que obtuvimos de Protección Civil y el cuarto simplemente no aparecía en ningún documento oficial, no supo explicar cuándo se hizo la modificación. En el segundo bar encontramos algo todavía más perturbador, un sótano completo que no estaba registrado en absolutamente ningún documento. Bajamos por una escalera oculta detrás de la cocina industrial. El sótano era amplio y bien iluminado, con refrigeración industrial, sistema de drenaje independiente y una puerta de salida directa a un callejón que no tenía ninguna cámara. Le pregunté para qué usaban ese espacio. Respondió que para almacenar bebidas de alto valor. Le señalé que el sótano tenía candados industriales instalados desde el lado exterior y no desde el interior y que había cámaras apuntando hacia abajo en lugar de hacia afuera. No tuvo ninguna respuesta coherente. Recibimos una llamada anónima el 26 de un hombre nervioso
que dijo haber trabajado en mantenimiento para varios bares de la zona durante los últimos años, incluyendo 3 establecimientos del grupo Eleva. Le habían pedido que realizara modificaciones estructurales discretas que no debían aparecer en ningún plano oficial, instalar puertas ocultas desde los baños hacia cuartos de servicio, desconectar cámaras de seguridad en rutas específicas, modificar drenes para ampliar los conductos de salida. Le pagaron todo en efectivo, sin ningún tipo de recibo. Le hicieron firmar acuerdos de confidencialidad con penalizaciones económicas severas, se hablaba. En su momento no le pareció particularmente raro porque era trabajo bien pagado, pero ahora viendo todas las noticias sobre Carlos Emilio y los múltiples cateos, finalmente entendió exactamente lo que había ayudado a construir durante esos años. Estos testimonios nos llevaron a revisar casos similares en otras partes del país. En Playa del Carmen, durante 2023, un turista argentino desapareció de un bar nocturno después de ir al baño y nunca regresó a su mesa. Las cámaras de seguridad tenían un hueco inexplicable de 30 minutos. Los investigadores posteriormente encontraron que el bar tenía un sótano no declarado que conectaba directamente con el sistema de drenaje municipal. Nunca encontraron al joven. En Guadalajara, durante 2022, 2 hermanas desaparecieron de un antro en la zona de Chapultepec. Las cámaras municipales exteriores las captaron entrando al establecimiento, pero nunca las captaron saliendo. Meses después, un trabajador del lugar confesó que había visto a personal de seguridad arrastrando a 2 mujeres inconscientes hacia una camioneta en el estacionamiento trasero. Las hermanas nunca aparecieron. El patrón era idéntico en todos los casos. Una zona específica sin cámara, demoras inexplicables en los videos de seguridad, espacios ocultos no declarados y respuestas corporativas genéricas mientras la evidencia desaparecía. El día del primer cateo yo estaba en Mazatlán presidiendo una reunión extraordinaria del Gabinete de Seguridad Federal. Era la primera vez que realizábamos esta reunión en el puerto. Estaban presentes el gobernador Rocha, los secretarios estatales, los comandantes militares y varios empresarios prominentes del sector turístico. Antes de que comenzara formalmente la sesión, varios empresarios me abordaron en privado. Uno me dijo que necesitaban resultados visibles y contundentes porque Mazatlán no podía permitirse convertirse en otro Culiacán para la percepción turística. Las reservaciones hoteleras ya estaban cayendo de forma significativa. Otro empresario fue más directo y me preguntó sin rodeos si era verdad que el bar donde desapareció Carlos Emilio era propiedad de Velarde. Le confirmé que sí. Me preguntó entonces si Velarde seguiría ocupando su cargo en el gabinete estatal. Le respondí que eso no dependía de mí, sino del gobernador. En la reunión formal, todo transcurría de manera protocolar hasta que un reportero que cubría el evento preguntó directamente por el caso de Carlos Emilio. El silencio en la sala fue profundamente incómodo. Rocha respondió que el caso estaba bajo investigación activa de la Fiscalía. Después me preguntó directamente frente a todos los presentes qué opinaba yo desde la perspectiva federal. Le expliqué con claridad que teníamos elementos muy preocupantes: espacios sin registro oficial, videos con lagunas inexplicables y movimientos operativos sin documentación. No mencioné el nombre de Velarde de forma explícita, pero todos en esa sala sabían exactamente de quién estábamos hablando. Al salir de la reunión, los periodistas rodearon inmediatamente a Rocha y le preguntaron de manera insistente si removería a Velarde de su cargo. Rocha respondió con una frase calculada: nada está descartado. 6 horas después, Velarde publicó su carta de renuncia. La presión se intensificó dramáticamente. El gobernador de Durango, Villegas, recomendó oficialmente evitar viajar a Mazatlán. Empresarios de Durango se sumaron, reservaciones cayeron 40% en una semana, el caso trascendió fronteras. Medios de Estados Unidos, España y Latinoamérica cubrían la historia. Mazatlán, que vende imagen de destino seguro, estaba bajo escrutinio internacional. Durante la marcha del 25, una mujer se me acercó llorando, madre de una joven desaparecida en Acapulco en 2024. Su hija también fue vista por última vez en un bar. También fue al baño, nunca regresó. También el bar entregó videos con huecos. Su caso sigue abierto, nunca encontraron a su hija. Me pidió con lágrimas que no dejara que el caso de Carlos Emilio terminara archivado. Me suplicó que aprovechara los recursos y presión. Le prometí frente a decenas de personas que no soltaríamos este caso. Esa noche del 28, cerca de las 10, recibí llamada urgente del coordinador del equipo que excavaba en el relleno. Su voz tensa me dijo que necesitaban que fuera personalmente. Llegué 40 minutos después, área acordonada, iluminada con reflectores. Habían cavado 4 metros en la zona exacta donde el GPS indicaba que el camión
descargó contenido la madrugada del 5. Me llevaron al borde, abajo sobre lona blanca los hallazgos, restos de tela muy deteriorados por químicos corrosivos y compactación mecánica. Conservaban suficiente material para análisis, tela oscura, posiblemente mezclilla. También encontrar un objeto pequeño de metal parcialmente oxidado, preliminarmente hebilla de cinturón con grabados visibles. Un perito me mostró fotos de pertenencias reportadas por la familia. La hebilla era inquietantemente similar. Ordené que todo se empacara con protocolo estricto y se enviara esa noche al laboratorio central con máxima prioridad, incluyendo extracción de ADN. Los análisis del laboratorio forense llegaron exactamente el 30 de octubre. Las fibras textiles recuperadas del relleno sanitario coincidían perfectamente con el tipo específico de mezclilla del pantalón que Carlos Emilio vestía esa noche. La hebilla de cinturón también coincidía con precisión con las características del cinturón que llevaba puesto. Los análisis de ADN fueron parcialmente exitosos a pesar del deterioro químico extremo causado por los compuestos industriales. Los técnicos lograron extraer material genético suficiente de algunas fibras menos dañadas. Los resultados preliminares mostraban compatibilidad genética significativa. La combinación completa del cuadro probatorio era absolutamente contundente. Las fibras compatibles, la hebilla coincidente, el patrón de arrastre detectado por luminol en 2 ubicaciones distintas, los registros de acceso con tarjeta fantasma, los movimientos documentados del camión con 300 kilogramos adicionales, la parada no programada en la bodega, los pagos extraordinarios en efectivo, los mensajes que hablan explícitamente de un acuerdo con 40, la orden de disponer esta madrugada. Todo construye un cuadro que va mucho más allá de la simple coincidencia. Si alguien tiene información, si vio movimientos extraños esa madrugada, si trabajó en esas limpiezas, si ahora tiene dudas, si recibió órdenes que ahora entiende de manera diferente, este es el momento. Tenemos protección para testigos, líneas anónimas, formas seguras de que la información llegue sin riesgo. Cada dato puede ser la pieza que necesitamos para cerrar este caso y evitar que vuelva a ocurrir. Brenda Valenzuela, la madre de Carlos Emilio, ha permanecido físicamente en Mazatlán desde el primer día de la desaparición. Ella y toda su familia han estado en el puerto durante más de 37 días completos, sin ningún tipo de recursos gubernamentales de apoyo. Han asumido personalmente todos los gastos económicos vinculados a la búsqueda activa y no cuentan con medidas oficiales de seguridad, a pesar del clima de amenaza que describen vivir. Brenda me dijo en una conversación privada que esto les cambió por completo la vida entera, su dinámica familiar y sus trabajos. Me dijo algo que me quedó profundamente grabado. Así como las autoridades están normalizando completamente estas situaciones terribles, las familias afectadas terminan adaptándose forzosamente a vivir con dolor permanente, miedo constante y indolencia institucional. Esas palabras reflejan una realidad nacional que no podemos seguir ignorando. Por eso, cuando me preguntan si vamos a dejar este caso sin resolver, mi respuesta es contundente. No lo vamos a dejar. Vamos a seguir cada línea hasta donde nos lleve. Vamos a catear cada propiedad necesaria. Carlos Emilio merece justicia, su familia merece justicia, todas las familias que han perdido a sus hijos en circunstancias similares merecen justicia. Este caso ha expuesto una red de complicidades, desde estructuras empresariales hasta protección política y vínculos directos con crimen organizado. Desenredar esa madeja requiere tiempo, recursos y voluntad política, para llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar quiénes caigan. La renuncia de Velarde no cierra este caso, lo abre de manera diferente. Ahora que ya no tiene escudo de cargo público, las investigaciones sobre sus negocios pueden avanzar con mayor libertad. Ahora que la presión es internacional, las autoridades locales no pueden archivar el expediente. Ahora que tenemos evidencia de modificaciones no autorizadas en múltiples establecimientos, podemos ejecutar clausuras definitivas y procesos penales. Y ahora que hemos identificado mediante mensajes recuperados vínculos operativos directos entre estructuras empresariales y redes criminales dedicadas a secuestro y desaparición forzada, podemos construir casos que vayan más allá de empleados de bajo nivel y alcancen a quienes toman las decisiones. Durante esta investigación exhaustiva hemos identificado documentalmente al menos otros 4 casos específicos en Mazatlán durante los últimos 2 años, donde jóvenes desaparecieron después de asistir a establecimientos nocturnos de la zona y nunca fueron encontrados posteriormente. En ninguno de esos casos anteriores, las autoridades estatales ejecutaron cateos verdaderamente exhaustivos, aplicaron reactivos forenses especializados o rastrearon sistemáticamente los movimientos de vehículos.
Los casos simplemente se archivaron administrativamente con la clasificación burocrática de persona ausente por voluntad propia. Ahora, con todo lo que hemos encontrado y documentado en el caso de Carlos Emilio, todos esos expedientes archivados tienen que reabrirse formalmente y revisarse por completo. Este caso ha puesto en evidencia algo que ahora queda documentado. En México existen zonas donde el crimen organizado ha penetrado tan profundamente que resulta difícil distinguir dónde termina el negocio legítimo y dónde comienza la operación criminal. Los mensajes que hablan de acuerdo con 40 y las transferencias irregulares nos muestran que el grupo Eleva operaba como parte de un ecosistema donde convergían intereses empresariales, protección política y control territorial del crimen organizado. ¿Cuántos jóvenes más han desaparecido sin que sus casos recibieran esta atención? ¿Cuántas familias siguen buscando sin recursos ni visibilidad? ¿Cuántos bares superan con espacios ocultos, vigilancia manipulada y personal pagado en efectivo para tareas que nadie documenta? Esas son las preguntas incómodas que este caso nos obliga a hacernos como sociedad. Brenda me preguntó hace días si creía que su hijo seguía con vida. Es la pregunta más difícil porque la evidencia no apunta en esa dirección. Las fibras compatibles, la hebilla, los patrones de luminol, los químicos forenses, los 300 kilogramos adicionales, todo apunta hacia un desenlace que ninguna familia quiere escuchar. Pero no le dije eso, le dije que seguíamos investigando, que no descartábamos ninguna posibilidad y que haríamos todo para darle respuestas definitivas, porque mientras no tengamos confirmación absoluta, mientras exista mínima posibilidad, tenemos la obligación de seguir buscando. El cloro limpia superficies, el luminol encuentra lo que el cloro no borró, las renuncias apagan titulares, las excavaciones encuentran lo que las renuncias intentaron enterrar, los mensajes revelan acuerdos que ningún funcionario quiere que salgan, los silencios protegen secretos mientras todos se quedan callados. Pero cuando suficientes personas rompen ese silencio, cuando los testimonios llegan desde distintos ángulos, cuando las familias no se rinden y siguen exigiendo respuestas día tras día, los secretos se caen solos. Y cuando los secretos se caen, las estructuras que se sostienen sobre esos secretos también se vienen abajo. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuántos secretos más están esperando a que alguien levante la plancha correcta?